clima, una ventilación mecánica es importante, evidentemente, pero si vives en una casa donde no te puedes confinar, si tienes un trabajo que no te da una baja laboral porque es un trabajo en B, ¿cómo vas a dejar de trabajar y quién da de comer a tu familia o tú mismo? Si tienes que coger el transporte público sí o sí para ir a trabajar, si no te puedes mover en bicicleta, si vives en unas condiciones X o Y, influyen muchísimo más en tu salud que la propia pandemia en sí, ¿no? La pandemia no es lo mismo en el barrio Salamanca de Madrid que en la zona de Villaverde de Madrid, pese a que nuestra querida presidenta, doña Isabel Díaz Ayuso, ayer dijera que los inmigrantes, poco menos, ¿no? Nos vino a decir que los inmigrantes son uno de los responsables del rebrote en la Comunidad de Madrid. Pero bueno, voy a dejar la política, aunque me cueste un poquito a un lado, y la ideología también, y voy a intentar hablaros de lo que es, de una parte, ¿no? de este programa que llevamos adelante en Salud entre Culturas. Voy a compartir mi presentación, a ver si la podéis ver. Y creo que, como hemos hablado antes con Ana, cualquier duda o cualquier pregunta que tengáis, yo creo que mejor os la hacéis por el chat, Ana nos lo gestiona y luego lo resumimos, ¿vale? Bueno, como ha presentado Ana, yo soy Ignacio Peña Ruiz, soy el coordinador de Salud entre Culturas. No vengo del mundo sanitario, soy una persona que viene del mundo de lo social, pero que desde hace 7 años me dedico un poco a coordinar las labores que desde esta ONG hacemos en el ámbito de la salud y concretamente dentro del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, que para los que no seáis de Madrid, es uno de los hospitales más grandes que tenemos en esta ciudad y donde existe el servicio de enfermedades infecciosas, que es nuestra alma mater, digamos, o nuestro paraguas científico en el que nos enmarcamos. Y os voy a pedir que busquéis 2 nombres, ¿vale? En Google, vosotros que sois de la generación ultramillennial, tenéis que buscar a Santiago Moreno Guillén, que es el jefe de enfermedades infecciosas del Ramón y Cajal, que es nuestro jefe. Y luego tenéis que buscar a Rogelio López Vélez, que es el director de la unidad de medicina tropical, que es donde realmente nosotros hacemos nuestro trabajo. ¿Vale? Estos 2 médicos son 2 médicos raros, especialmente Rogelio, porque desde hace muchos años está comprometido con que para poder atender a pacientes él necesita tener una tercera herramienta en su consulta, que son mediadores culturales, que luego Martina os contará mejor qué es esto de los mediadores culturales y qué papel hacen, ¿vale? Bueno, os he marcado un poquito, ¿no?, dónde estamos y sobre todo cuando hablamos, qué background tenemos, ¿no? O quién nos da el sello de calidad, ¿vale? No somos 2 zumbaos, Martina y yo, y el resto del equipo que nos dediquemos a hacer esto, sino que detrás de nosotros pues está un señor que se llama Santiago Moreno Guillén, buscadlo en Google, y otro señor que se llama Rogelio López Vélez, buscadlo en Google, para que lo que vayamos a contar sea creíble, ¿no? Lo contamos aquí, lo contamos en congresos, lo contamos en charlas, en jornadas. Yo a veces he ido incluso a la universidad cara a cara a hablar con los estudiantes, a hablar bueno, entonces lo que contamos es de fiar, ¿vale? No somos una fake news. Vale. Hoy en día, ¿con qué nos encontramos? Más allá de una pandemia, que todo lo llena, ¿no? Nos encontramos con que las migraciones, la gente se mueve y nos movemos cada vez más y probablemente todos los que estéis aquí conectadas, pues cada una venga de un sitio distinto. Yo he vivido en no sé dónde, nací en no sé dónde y ahora vivo en no sé dónde, mi novio es de tal, mi novia es de cual, ¿vale? Entonces eso genera que la gente se mueva más, genera que haya más mezcla y eso es bonito, ¿no? La mezcla de las culturas, de las formas de vivir, de las formas de relacionarnos. Genera más tecnología, para bien y para mal. Puede generar conflictos, ¿no? Si todos fuéramos de 1,80 m, hombres heterosexuales, pues habría pocos conflictos en el mundo, pero por suerte, como no somos así, pues hay conflictos culturales, violencias que impactan sobre los cuidados de la salud, ¿vale? Y estos son cosas que tenemos que tener en cuenta. Como decía al principio, la gente viaja más porque nos gusta conocer otras partes del mundo, porque conocemos a gente en otras partes del mundo con las que queremos compartir nuestra vida, porque queremos ir a trabajar a otra parte del mundo, ¿vale? A lo mejor esas son ideas que mi padre o mi abuelo seguro nunca tuvo, pero yo ya las he tenido y vosotros las tendréis aún más. Esto genera
pues, unos temas legales que hay que saber cómo gestionar, ¿no? Las migraciones no hay que pararlas, es un hecho natural, ¿vale? Otra referencia que os voy a dar es que busquéis a la Fundación Por Causa, que habla muy bien de las migraciones, ¿vale? Es abordar las migraciones desde otro punto de vista. Entonces, esta gente de la Fundación Por Causa dice que las migraciones es un hecho natural, tan natural como que yo respire, ¿vale? Entonces no hay que controlarlas, hay que saber gestionarlas, que es distinto, ¿no? No por construir un muro la gente va a dejar de moverse, no por construir una concertina la gente va a dejar de moverse. Esto nos puede provocar problemas de género, porque evidentemente la perspectiva de género no es la misma a la que tenemos en un país como España, a la que tiene en un país como Mozambique, por poner un ejemplo, o Ecuador, o Estados Unidos, sin irnos a un país de los que podamos considerar de estos del sur. Y todo esto nos genera un aumento en la necesidad de los servicios de salud, ¿verdad? La gente reclamamos cosas distintas. Ya no queremos solo un médico, una médica, un enfermero, una enfermera que me diga, tomes esta pastilla y cuídese. Ya está. No, la salud ya no es eso. Bien. Como decía, hay un aumento de las migraciones, ¿vale? Y el contexto en el que nosotros vivimos, tenemos esta imagen de las migraciones, la que veis, ¿no? Refugiados sirios huyendo de una guerra, normal que la gente se muera y se mueva. Abajo a la derecha veis la valla de Melilla con nuestro campo de golf, territorio español, territorio de la Unión Europea, ¿vale? Pero esto no son las migraciones. Esto es solo el 1% o el 2% de las migraciones. La puerta de entrada de la gente a España se llama Aeropuerto de Barajas. La puerta de entrada de la gente a Estados Unidos no es la valla que está construyendo Trump entre México y Estados Unidos, son los aeropuertos, igual que en el resto de Europa. Pero ¿qué nos venden de las migraciones? Esto, ¿vale? Porque es lo más llamativo. Pero esto no son las migraciones. La gente se mueve normalmente de forma segura. Bueno, la salud lleva consigo un componente de posible desigualdad, ¿vale? Y hay que intentar enfocar un poco en qué vemos esa desigualdad, ¿no? ¿Qué quiere decir? Vosotros que habéis estudiado medicina o estáis estudiando medicina, seguro que en algún libro, o espero que en algún libro hayáis leído que en términos de salud tu código postal es más importante que tu código genético, ¿vale? La pandemia lo pone de manifiesto otra vez y tenemos ejemplos muy claros. Estos son estudios un poco antiguos. Ahora la pandemia nos lo pone día sí, día también en las noticias, ¿no? La esperanza de vida entre Sierra Leona y Suecia son 35 años de diferencia, ¿vale? No porque en un sitio sea más guapo y en otros menos guapos o más fuertes y menos fuertes. Es por las condiciones de salud que tienen en el país. Suecia y Sierra Leona nos pueden parecer dos sitios muy distintos el uno del otro. Dos barrios de Londres, que es esta imagen que tenéis aquí, son Pimlico y Vauxhall, creo. En estos dos barrios de Londres, solo una parada de metro, hay 6 años de diferencia de esperanza de vida entre un sitio y otro. Y una cosa que a los que vivimos en Madrid nos pilla un poquito más cerca, la misma línea de tren, que es esta, la línea C4, que casualmente pasa por la puerta de nuestro hospital, bueno, si no por la puerta, por la estación de al lado. Entre Tres Cantos y Villaverde, que es uno, ahora seguro que lo estáis oyendo, Villaverde, porque es una de las zonas donde la pandemia está afectando más, la esperanza de vida en Villaverde es 3 veces menos que en Tres Cantos. Y es la misma línea de cercanías, ¿vale? Yo me monto un día en Villaverde, me bajo en Tres Cantos y si consigo instalarme en Tres Cantos, voy a vivir 3 veces más que si me hubiera quedado en Villaverde. Yo creo que esas son condiciones más que suficientes para que alguien decida moverse y decida cambiar, ¿no? Y decida intentar tener una vida mejor. Entonces, las desigualdades sociales en salud, estos DSS, ¿no? Que las siglas, pues son las diferencias en salud injustas producidas socialmente y de forma sistemática en su distribución a través de la población. Es decir, no es algo que yo vaya a buscar, sino que es una condición social, me atrevería incluso a decir antropológica, por la zona en la que vivo, en la que me ha tocado vivir. Si tengo menos parques en el barrio en el que vivo, si el centro de salud atiende a una ratio de gente más alta de la que le tocaría, ese tipo de cosas, esos determinantes sociales de salud, afectan directamente a mi salud y a la salud de mi comunidad. Y va a generar desigualdades, porque probablemente en otro barrio de mi misma ciudad la situación no sea así o sea distinta, ¿vale? ¿Qué son los determinantes sociales de la salud? Pues son las circunstancias en que las personas nacen, crecen, viven, trabajan, se enamoran, envejecen, incluido el propio sistema de salud. Si tengo un sistema de salud con una atención primaria muy precarizada,
y todo lo tengo gestionado en un hospital que acaba saturado, pues mi atención va a ser pésima. Si ahora con la pandemia no tengo rastreadores que busquen a mis contactos, pues voy a generar que el virus se vaya propagando más rápidamente. Esos son determinantes sociales de salud, ¿vale? Y si me tengo que mover en transporte público, no es lo mismo que si puedo ir caminando al trabajo. Eso es un determinante social de salud. Si tengo una zona para esparcirme agradable, limpia, en cambio, si tengo un parque sucio, eso es un determinante social de la salud. Todo eso, ¿vale? Forma parte del estado mío de salud y, como decía antes, de la salud de la comunidad. Estos ejes de desigualdad que están aquí marcados, ¿no? La clase social, el género, por supuesto, la edad, a más mayor, más desigualdad, la etnia, si eres un hombre caucásico, aquí no lo pone, pero heterosexual, y vives en un territorio del norte de lo que llamamos el norte del mundo, soy, por definición, estoy en un estatus superior a una persona que no cumple este parámetro, ¿vale? Entonces, ¿qué nos lleva a todo esto? Pues que el resultado de la distribución del dinero, el poder y los recursos a nivel mundial, nacional y local, y me atrevería a decir barrial, incluso distrital, ¿no? Pues depende a su vez de las políticas que los gobiernos puedan adoptar. Y eso es ideología pura y dura. No tiene otro componente. No es lo mismo querer construir un hospital de pandemias, gastarte 50 millones en eso, a querer fortalecer la atención primaria con rastreadores y con más personal. ¿Vale? Eso es un determinante social de la salud. Y eso es una decisión ideológica. Y luego, pues la mayor de las enfermedades que existen. No es ni la malaria, ni el COVID ahora, no, es la pobreza. ¿Vale? Es la mayor de las enfermedades que existen, ¿no? Entonces, este círculo vicioso de enfermedad, vivienda y alimentación deficientes, que generan un menor acceso a los servicios de la salud, que me generan un estado de pobreza, que me generan menos potencial de ingresos, menos escolarización, menos capacidad laboral, por lo tanto, otra vez enfermedad. ¿Vale? Este es el círculo vicioso, está el círculo vicioso de la pobreza y el círculo vicioso de la pobreza con la enfermedad, que es este que tenemos aquí. Bien, como decía antes, el mundo, al moverse la gente, ¿no? Pues hay un aumento de los conflictos culturales y de los choques, de las violencias que impactan en los cuidados de la salud, ¿no? Estos dos señores que tenéis aquí delante, no sé si los reconocéis, uno es o era el presidente de Bolivia, Evo Morales, otro es el presidente de Chile, Sebastián Piñera. Dos ideologías totalmente opuestas, confrontadas la una con la otra. Dos formas de ver el mundo totalmente distintas y son dos países que comparten muchos kilómetros de frontera. Y uno le pide salida al mar al otro y el otro le dice que no se la da, ¿vale? Bolivia quiere salir al mar, Chile no se lo da. Entonces, culturalmente, pues genera mucha distorsión, ¿no? Muchas veces la situación en la que nos encontremos. Y en el ámbito de la salud, pues el concepto de salud y de enfermedad no es lo mismo para Evo Morales, que es un señor aymara, ¿no? De etnia aymara, es una persona indígena, que el concepto de salud y enfermedad que tiene el señor de al lado, Sebastián Piñera, que es un señor de corte neoliberal, vestido bien, no como el otro señor, que no está bien vestido, para poder pues, determinar qué es estar enfermo y qué es no estar enfermo, qué es tener salud y qué no es tener salud, ¿vale? Para que veáis un poquito estas diferencias. Bueno, voy a pasar por aquí rápido. Bien. Este eje transversal, ¿no? De salud e inmigración, bueno, nosotros con qué perfil nos encontramos, ¿no? Con la gente con la que trabajamos. Pues normalmente es un individuo joven, la persona que viene a nuestras actividades, que viene a nuestras consultas, que no tiene enfermedades crónicas, porque es una persona joven, que a lo mejor tiene alguna enfermedad infecciosa motivado por dos cosas, porque viene de un país con alta endemia, ¿no? Vienes de una zona donde hay mucho de algo, pues a lo mejor te lo puedes llevar contigo, pero sobre todo por el periplo migratorio, porque normalmente la gente con la que trabajamos nosotros no coge un avión en Dakar y se baja en Madrid, ojalá, sino salen de Dakar, atraviesan Senegal caminando, en autobús, en burro, en bicicleta, luego cogen otro medio de transporte, luego llegan a Libia, en Libia les pueden hacer de todo, o en el trayecto les pueden hacer de todo. Entonces, el periplo migratorio suele influenciar mucho con qué nos podemos encontrar en las personas con las que vamos a trabajar, ¿vale? El deterioro suyo de su salud global con el tiempo, ¿no? Es una persona de 30 años o de 40 años, pero parece que puede aparentar más, pero porque ha tenido un deterioro más excesivo que las personas autóctonas, ¿no? O más que los recién llegados.
¿Y por qué se pueden producir estos deterioros de la salud? Bueno, pues por una morbimortalidad física y psíquica intrínsecas al periplo migratorio, como decía, ¿no? Si en tu periplo migratorio ha sufrido, en el mejor de los casos, una simple violación y ya está, pues eso es a lo mejor algo por lo que yo nunca voy a pasar. Porque van a vivir unas condiciones económicas y sociales más precarias que las personas autóctonas, eso lo vemos, perdón, lo vemos en cada una de las ciudades en las que cada uno vivamos, ¿no? Probablemente tengamos unas zonas referenciadas donde vive más población migrante que en otras, y qué tipo de casas hay, qué tipo de servicios públicos hay, ¿no? Obstáculos culturales, pues, desde el concepto de salud y enfermedad, ¿no? Sabemos que una persona, yo me puedo encontrar muy bien, pero tengo VIH, y hasta que el VIH no se convierta, ya sea algo más sintomático y ya tenga algún síntoma, puedo pensar que estoy perfectamente bien de salud. Entonces, nunca voy a hacerme un test de VIH, ¿no? Lo que es este concepto de la salud preventiva versus la salud curativa, ¿no? Que también son dos visiones del mundo distintas. Lo que decía, diferentes percepciones de salud y enfermedad, y luego la dificultad o la inequidad del acceso a los sistemas públicos de salud, ¿no? Pues en este país gozábamos cuasi de una sanidad pública y universal, hasta que en el gobierno de Mariano Rajoy, en el año 2012, decidió aplicar un Real Decreto por el cual retiró la tarjeta sanitaria de acceso al sistema a casi 800.000 personas. Eso se ha intentado revertir de alguna forma, y luego cada comunidad autónoma lo hemos ido gestionando como buenamente hemos podido, ¿no? Y no es lo mismo vivir en Andalucía que en Asturias, que en Madrid, porque vivimos en un país así tan diverso también en esto. Entonces, pero sobre todo lo que sí nos encontramos es con unas barreras, unas inequidades en el acceso a los sistemas públicos de salud. Pues porque te pueden generar desconfianza, puedes pensar que ¿qué hago yo aquí si no tengo papeles? Aunque tengas derecho a la asistencia sanitaria, pero ¿qué hago yo aquí si no tengo papeles? Etcétera, etcétera. Vale. ¿Con qué? ¿No? Este es el perfil de gente que nos suele llegar a nuestras consultas o a nuestros talleres, a nuestras actividades. Y luego, en cuestiones de salud y enfermedad en la población migrante, bueno, unos trastornos psicosociales muy vinculados al hecho migratorio, ¿no? Pues el trauma psíquico previo a su llegada, de si he tenido que saltar una valla, atravesar un desierto, montarme en una patera, ver cómo de la patera he tenido que tirar a alguien porque ya se había muerto. Esto que hablo yo así de forma tan banal es lo que nos cuentan en las consultas, ¿eh? No quiero ser tampoco muy, o sea, generar así como que fuera el pan nuestro de cada día, pero es la realidad con la que nos encontramos, ¿no? Llego a una zona, o sea, migro para mejorar, tener en cuenta que muchas veces ponen en mí todas las esperanzas de la familia, del pueblo, de la aldea, y luego me llego a una zona donde me encuentro en situación de marginalidad, de exclusión social, no tengo a la familia que me soporta y probablemente venga de una comunidad donde el hecho familiar sea muy importante, y encima aquí he puesto solo dificultades económicas por no poner miseria, porque a muchas veces es con lo que nos encontramos, ¿no? Imaginaros, ¿no? Te venden el dorado, pero el dorado nunca existió, ¿vale? Y luego, una de las cosas que hemos podido ver en nuestra consulta de psicología transcultural, pues un 25% de trastornos ansioso-depresivos que aparecen con el tiempo, ¿no? Lo que se llama el síndrome de Ulises, que un poco viene a decir que ya no soy ni de aquí ni de allá, ¿no? Si llevo aquí no sé cuántos años en una situación más o menos precaria, pero a mis hijos los dejé en el Ecuador, mi hijo me los pude traer aquí, ahora mi hijo aquí dice que no conoce a nadie aquí, pero allí en Ecuador ya tampoco. Eso es un poco el paraguas en el que a veces estamos, ¿vale? Ulises, aquí lo tenéis a la izquierda, y una de las típicas fotos de rescate de pateras. Y en cuanto a las enfermedades infecciosas, sin ser yo sanitario, repito, sin ser médico, pero bueno, es un poco un decálogo de lo que vemos en la consulta, ¿no? Y lo que luego también representamos en nuestros talleres, en nuestras actividades de salud pública y de educación para salud. Pues que las enfermedades infecciosas suponen la primera causa de mortalidad en los países de renta baja. Eso es un hecho de la OMS, no es que lo veamos nosotros en la consulta, sino que lo determina la OMS, suponiendo un 45% de las muertes. Principalmente hablamos de malaria, ¿no? Como la enfermedad infecciosa por antonomasia. Y luego un significativo riesgo de transmisión de otras enfermedades infecciosas, ¿no? Que se han distribuido a lo largo de todo el mundo porque la gente se mueve, ¿no? Y que son de mayor prevalencia en los trópicos: tuberculosis, hepatitis virales, VIH, ITS.
La población africana, como uno de los grupos poblacionales preferentes con los que nosotros trabajamos, pues que presenta con más frecuencia enfermedades infecciosas como la tuberculosis, el VIH y las hepatitis virales, pues porque las condiciones higiénicas no son las que son. Hepatitis fácil. Las relaciones sexuales han podido ser desprotegidas o porque tienen un concepto cultural del VIH distinto al que tenemos aquí, ¿vale? Las condiciones de hacinamiento en las que puede vivir la tuberculosis. Y luego con la población latinoamericana, pues tenemos el referente clásico para nosotros, que es la enfermedad de Chagas. Espero que os hayan hablado de la enfermedad de Chagas. Es como un estereotipo claro de cómo una patología muy asociada a un continente, bueno, a un subcontinente, ni siquiera un continente entero, como es el subcontinente latinoamericano o Centro y Latinoamérica, puede moverse por el mundo, y a día de hoy tenemos Chagas en todo el mundo, y especialmente ¿en dónde? En España. ¿Por qué? Porque la población latina se mueve hacia España, por una cuestión cultural, ¿vale? Y en España tenemos un infradiagnóstico de en torno al 90-95% de la gente latina que vive con Chagas en España. Por lo tanto, es un problema de salud pública que tenemos aquí, con personas que ya no son latinas, que son latinas y que son españolas, muchas con DNI, como tú y como yo, ¿vale? A la vinchuca la buscamos viva o muerta, ¿vale? Para poder luchar contra ella. Bueno, inmigración y sistema público de salud. Pues, ¿con qué nos encontramos aquí, no? Pues uno, el desconocimiento del funcionamiento del sistema. Hay que pedir cita previa. Hay una cosa es la atención primaria, otra cosa es un hospital, luego están las urgencias. ¿Por qué no tengo que ir a urgencias si me duele la cabeza y puedo ir a mi médico de atención primaria? Ese tipo de cosas de funcionamiento del sistema sanitario, que parece una cosa de perogrullo y que yo personalmente la enseñaría en la escuela, igual que hacer un presupuesto y a leer una nómina, pues creo que es fundamental para que podamos conocer bien cómo es el sistema, cómo funciona el sistema y cómo se financia el sistema, ¿no? Porque muchas veces nos han puesto de que si tú no trabajas no tienes derecho a usar el sistema. Bueno, eso no es así, ¿no? Por suerte el sistema se financia de muchas otras formas. Barreras lingüísticas, lo dejo para que luego Martina pueda hablar. Conceptos de prevención y promoción de la salud, como decía, estamos acostumbrados a que en el colegio nos han hablado del tabaquismo, de las relaciones sexuales, de la vacunación, pero en otros países, en otros contextos culturales, a lo mejor de esto no se habla. Dos conceptos de salud: salud preventiva, salud curativa. Temor a contactar con una institución oficial los reclamos económicos, ¿no? Imaginaros, yo soy ilegal en un país, me han etiquetado de ilegal, ¿cómo voy a ir al sistema público a decir a que me vean? Pues a lo mejor me encuentro ahí con un guardia civil o con un policía y me manda de vuelta a mi casa, ¿vale? Eso la gente no lo sabe y puede ser, pero eso no es así, ¿vale? No, eso no es así. ¿Qué nos encontramos con el inicio de la pandemia, sobre todo en el mes de marzo? Aquí en Madrid, que mucha población que no tenía papeles le daba miedo salir con síntomas, le daba miedo ir al médico, porque vaya policía por la calle y dicen, ¿y si este señor me para, qué hago? ¿Vale? El Real Decreto 16/2012, del que he hablado antes, que está derogado, pero sus efectos se mantienen, ¿vale? Fueron muy claros estos señores cuando lo pusieron en marcha. Las palabras se las llevó el viento, pero los actos han quedado, ¿no? Y una de las cosas que le ha quedado a la población migrante que antes no tenía en la cabeza era: si no tengo papeles, no tengo derecho al acceso al sistema sanitario. Eso genera que este grupo de población, que muchas veces es el más vulnerable, pues tenga restringido el acceso a los programas de prevención y promoción de la salud, ¿no? Por ejemplo, nosotros aquí en la Comunidad de Madrid hay un servicio de prevención y diagnóstico precoz de prueba de VIH en centros de salud, que es gratuito y sin tarjeta sanitaria. Pero si yo no tengo tarjeta sanitaria, ¿puedo ir a mi centro de salud a hacerme una prueba rápida de VIH? No, porque me da miedo, ¿vale? ¿Eso que genera, por ejemplo, con el VIH? Pues diagnósticos tardíos de enfermedades infectotransmisibles, ¿no? Bueno, ese círculo, ¿no? Esa dinámica perversa. Y luego un mal seguimiento y tratamiento de enfermedades crónicas, ¿no? A nosotros nos ocurre mucho con la tuberculosis. Tú dile a un chaval fuerte, como un armario empotrado, que se viene a atravesar el mundo, que le detectan infección tuberculosa latente, que se tiene que tomar durante 3 meses un tratamiento que le va a impedir, entre otras cosas, el consumo del alcohol. Bueno, que se tiene que tomar un tratamiento cuando él no se siente malo para nada. Dirá, pero usted, ¿por qué me está tratando si yo estoy fuerte? Eso con la infección tuberculosa latente, pero imaginaos con el VIH. Si yo no siento nada, ¿no? Pero es que usted tiene algo dentro que le puede ir afectando con el paso de los años a su salud. Ya, pero es que yo me siento bien, ¿no?
intentar conseguir la adherencia a los tratamientos a veces nos cuesta más de lo que puede parecer. Aumento de las identidades multiculturales, ¿verdad? Por suerte, yo lo veo como una ventaja. El inmigrante viajero, esto que se llama los VFRs, ¿no? Los Visiting Friends and Relatives. Tú imagínate, dile a alguien de Senegal que se va a su país a pasar el verano. En Senegal no, él será muy negro por fuera, como le digo yo a uno de nuestros compañeros, a Serim, que es de Senegal, muy negro por fuera, pero por dentro es igual de blanco que yo. Si yo voy a Senegal no voy a beber agua del grifo, porque sé que me puede provocar algún tipo, no, cualquiera de los que hemos viajado, lo primero que te dicen si vas al trópico es no bebas agua del grifo, no comas comida callejera y tal. Bueno, eso a alguien que va a su casa es complejo de culturalmente integrarlo, porque vas a tu casa, ¿vale? Bueno, este grupo, ¿no? Los VFRs que decía antes, pues mayor riesgo de contraer enfermedades relacionadas con los viajes, paludismo, hepatitis A, hepatitis B, fiebres, tifoideas y demás. Mayor carga de enfermedades infecciosas en destino, porque tu sistema inmune ha cambiado, porque van a estar más tiempo del que yo me iría de vacaciones, porque van a ver a su familia, van a su casa, no lo olvidéis, porque pueden ir a zonas rurales y más remotas. Yo a lo mejor voy pues, a un resort a no sé dónde, pero mi compañero Serino a lo mejor va a ver a su familia a la aldea de no sé dónde, ¿vale? Por lo tanto, mayor exposición a vectores de transmisión. Yo iré mosquiteras y bien puesto de antimosquitos por si acaso, pero no tiene por qué ser así en alguien que va a su casa, como digo. Posibles conductas de riesgo, ¿no? O falta de percepción de riesgo, como os decía antes, el beber agua de la calle, que es algo muy natural. Y vas a ir a un país, eso sí, probablemente con una infraestructura sanitaria peor del país del que tú ahora vienes, ¿no? Muy importante para este grupo de gente, pues una consulta previaje para las vacunas, porque no olvidemos, yo si voy a viajar no sé dónde, me voy a poner la fiebre amarilla, la fiebre tifoidea, no sé qué, no sé cuánto. Pero alguien que va a su casa a lo mejor dice, pero ¿por qué me voy a poner yo la fiebre amarilla si voy a mi casa? Bueno, pues eso es importante, ¿no? Ese consejo sanitario que tenemos nosotros antes de viajar, que lo tenga, que también se lo ofrezcamos a este grupo de gente, y luego la consulta pues viaje, ¿no? Venir si hay algún síntoma, sobre todo, pues poder diagnosticar alguna enfermedad importada. Uy. Perdonad, no sé qué he liado. Uy, uy, uy. A ver, se ha ido también de la llamada, ¿no? Yo creo. Sí, creo que ha salido ahora. A ver, le damos como un momentito a ver si puede volver a conectarse. He pinchado así rápido y me he salido sin querer. Ahora te vemos, te oímos, pero la pantalla tienes que volver a compartirla para que la veamos también. Sí, estoy buscándola porque no la encuentro. De acuerdo. Ah. Si alguna mientras tiene alguna duda, lo vaya apuntando por el chat, que luego Emma se va a encargar de ir dando turnos, que también es parte del comité organizador. Ahora no le veo, pero por ahí está. Ahora se te ve compartida también. Ya está. Vale. ¿Oh? Qué sudores me han entrado. Disculpadme. Vale. Antes he hecho mención, aumento de los problemas de género, principalmente ¿no? Tenemos algo en mente, la mutilación genital femenina y una serie de países o zonas donde si yo voy a ver a alguien que vive, que es de nuestros países que están en rojo, como sanitario que soy, esto lo debería tener en la cabeza porque puede ser una cosa importante a prever y a mejorar la calidad de vida y la salud de estas niñas, sobre todo, ¿vale? Os invito a que os forméis mucho en temas de prevención de mutilación genital femenina. Y luego las tecnologías las podemos ver para bien o para mal, pero si vamos a tratar con un grupo de población donde a lo mejor el analfabetismo tecnológico, y entendedme bien, puede ser mayor, pues el uso de las tecnologías puede ser una barrera. Y nosotros tenemos un caso, un ejemplo claro en el hospital.
nos han puesto una maquinita para que la gente pueda meter su código y le den cita en radiografías. Pues eso, que es una cosa buena en general, ¿no? Podemos entenderla, genera una brecha digital entre las personas mayores de nuestro propio país, pero muchas veces también entre las personas migrantes porque no están acostumbradas o no han tenido este contacto con estos medios, ¿vale? Otra página que os invito a que sigáis se llama Antirrumores, ¿vale? Stop Rumores, perdón, donde van a desmontar muchos mitos que muchas veces escuchamos a ciertos políticos de ciertos partidos en las tribunas de los congresos y también en los medios de comunicación, ¿no? Es que los inmigrantes saturan el sistema sanitario, es que los inmigrantes se aprovechan de no sé qué. Bueno, vamos a poner un poco las cosas en negro sobre blanco, ¿no? ¿No? Saturan las urgencias, los servicios de atención primaria, que piensan que vienen a España porque la sanidad es gratuita, ¿no? Te la dan así por tu cara bonita. Bueno, ¿no? Estudios de la Sociedad Española de Medicina o de Atención Primaria, ¿no? Pues los usos del servicio de atención primaria, 57% de la población son españolas, el 57,7% de la población española ha acudido al menos una vez en el último año a atención primaria. Todo esto es pre-COVID, ¿vale? Tened siempre esto en la cabeza, por favor. En cambio, solo un 12,7% de la población inmigrante ha acudido al menos una vez en el último año. Perdonad, a ver aquí, otro dato, pues las personas inmigrantes que consultan al médico o el gasto, otra vez, no. Aquí, perdonad. O el gasto por paciente español y por paciente extranjero de lo que es el Sistema Nacional de Salud, ¿no? Que lo tenéis aquí abajo, lo podéis ver. Vale. ¿Por qué ocurre esto? Pues bueno, porque la población española somos una población envejecida respecto a la población inmigrante y porque la población española tenemos enfermedades crónicas que son de mucho más largo periodo de atención y ojalá siga siendo así y más costosas versus la población inmigrante que el acceso que hacen de los sistemas públicos de salud es mucho más limitado porque son enfermedades mucho más específicas y se tratan y se curan en el momento, ¿vale? Bueno, vuelvo, ¿no?, con esta dinámica que llevo de que la gente se mueve y nos movemos todos. Esta imagen es una imagen tomada desde la estación espacial, que es el día que más vuelos hubo en el mundo, ¿vale? Yo hoy me puedo montar, hoy no sé, pero hace un año me montaba en un avión en Madrid y en menos de 24 o 72 horas daba la vuelta al mundo entera. Eso antes no se podía hacer, ahora por suerte se puede hacer. Y genera pues que nos movamos mucho las personas y nos movamos con ellas de diferentes formas, ¿vale? Tenemos la forma habitual de la que se mueve la gente, que es esta, la forma en la que nos venden que se mueven solo los inmigrantes, que es esta otra, que es un hecho, pero no es lo real. Y luego tenemos, por más que nos empeñemos en construir vallas, ¿no? Esta imagen me gustó mucho del diario público, ¿no? ¿Qué narices esconderemos detrás de 3 vallas entre Ceuta y Melilla, ¿no? De un lado de Marruecos a España, ¿no? Pues esto es lo que piensan estos señores que están aquí esperando a ver que saltan, ¿no? Porque desde luego al otro lado, alguien que nos vea desde el otro lado, tenemos que estar guardando un tesoro gigantesco, porque si no es complejo de entender para la mente humana que lo protejamos así, ¿vale? Pero por más alta que sea la valla, si tú te quieres mover, te vas a mover. Eso tenedlo en cuenta. Y las migraciones es un hecho natural, como la vida misma. ¿Vale? No sé por qué no se me está viendo una foto que se tendría que ver aquí. Vale. Bueno, esta pizarra que veis aquí son nuestros 5 programas de salud entre culturas que os voy a contar súper rápido para que veáis cómo a todas estas problemáticas que yo os he intentado pasar un poco rápido por ellas, pues nosotros, desde nuestro humilde punto de vista, intentamos poner, no un parche, sino pequeñas actividades, ¿no? Un programa de salud pública para mejorar la prevención y el conocimiento de una serie de enfermedades, pues el VIH, el Chagas, la tuberculosis, el acceso al propio sistema sanitario dirigido a la población migrante. Un segundo programa de detección y diagnóstico precoz de VIH y enfermedad de Chagas, pues campañas de cribado comunitario, campañas de pruebas rápidas dirigidas a la población extranjera fuera del ámbito sanitario, es decir, vamos a pisos, a centros de acogida,
a bares, a campos de fútbol, a iglesias, a centros culturales, acercar la salud, ¿no? Es la paradoja de que si Mahoma no va a la montaña, pues que la montaña vaya a Mahoma. El tercer programa de mediación e interpretación en el ámbito sanitario, que Martina hablará ahora un poquito más. Un cuarto programa que hemos puesto un poco de relieve, que lo hemos llamado Salud entre Mujeres, porque hemos visto que hay unos determinantes específicos que afectan al género y a las migraciones. Y un quinto programa que lo hemos llamado Psicología Transcultural, porque hemos visto que dentro de la salud, específicamente la salud, o especialmente la salud mental, pues conlleva una serie de riesgos, no de riesgos, sino se ha quedado en un segundo, en un tercer, en un cuarto nivel de atención, ¿vale? Os invito a que entréis a la página web de Salud entre Culturas, a que echéis un vistazo, a que nos preguntéis lo que queráis y a que colaboréis con nosotros en todo lo que queráis, ¿vale? Es una experiencia, todos los residentes que vienen a rotar por la Unidad de Medicina Tropical colaboran con nosotros en estas actividades, porque al final es ver la salud, como les digo yo, desde otro punto de vista. Sin bata y sin fonendo, en pelotas, ¿vale? Sin consulta, sino cara a cara con un grupo de población distinto, ¿vale? A ver, sí, aquí tenía yo. Ahí. Bueno, aquí, perdonad, está un poquito mejor, no está pizarra, la tenemos en la oficina y nos la hizo una enfermera que vino a rotar con nosotros y nos gusta bastante porque es bastante significativa de lo que hacemos y lo que no hacemos. Cuando nos invitaron a participar aquí, les dije que por favor me dejaran hablar de cómo colaborar económicamente con nosotros, porque si no, se nos cae todo esto, ¿no? Y os pedimos una colaboración de €1 al mes, se llama teaming.net, es muy fácil, y por €1 al mes podéis echarnos una mano en cómo poder tener, sobre todo, intérpretes y mediadores culturales en los centros sanitarios, ¿vale? Tenéis aquí nuestros datos de contacto. Para cualquier cosa, de verdad, escribirnos, llamadnos. Estaremos encantados de seguir formando, de que el CEM nos siga llamando para poder participar en estas formaciones que os sacan un poco de la realidad del aula, de las facultades de medicina y aquí os contamos un poco pues, la realidad con la que nos encontramos en la atención sanitaria a un grupo específico de gente. Disculpad mi poca maña tecnológica con haberme pasado a otras pantallas. Creo que me he colado un poco de tiempo también y espero que Martina me disculpe. Y nada más, cualquier pregunta que me queráis hacer, estaré encantado de intentar responderlas. Muchas gracias. Y todas las preguntas que tengáis las podéis ir escribiendo y luego al final dejaremos un ratito para responderlas. Bueno, pues me presento. Mi nombre es Martina Corral y soy la responsable del Servicio de Interpretación y Mediación Intercultural de Salud entre Culturas. Trabajo con Nacho y os hablaré pues un poco más ya de la parte pues, del trabajo dentro del centro sanitario, ¿no? Una vez que estamos allí y que esa persona migrante llega a nuestra consulta, qué estrategias podemos utilizar o qué recursos, pues de qué recursos tirar para mejorar pues, la calidad en la asistencia que le damos y la calidad y la eficacia de nuestro trabajo. Bueno, a modo de introducción os hablaré un poquito de esto y luego más concretamente de lo que es la figura de los intérpretes y mediadores interculturales, que es una profesión todavía bastante desconocida, por lo menos en el ámbito sanitario. Una de las características, como sabréis, de los centros sanitarios es la complejidad de su sistema organizacional, ¿no? O sea, es muy complejo, todas las áreas sanitarias, los diferentes niveles asistenciales, además cambia de una comunidad a otra y es complejo pues, para las propias personas que nos hemos criado y que hemos nacido dentro del sistema español. Todavía podéis dejar aquí, ¿vale? Yo os aviso cuando las podáis pasar. ¿Sí? ¿Me escucháis? Sí, ¿verdad?
Sí, Martina. Sí, vale. Vale, que otra de las características en concreto de la comunicación, que es el pilar, ¿no? Digamos, la comunicación es la base de la relación médico-paciente, la base para llegar al diagnóstico y la base para poder prescribir un tratamiento al paciente. Y una también de las características de la comunicación en este ámbito es que es compleja, que está cargada de términos muy técnicos y además el conocimiento que tiene el profesional sanitario y el conocimiento que tiene el paciente en este caso difiere mucho, ¿vale? Hay una asimetría muy grande y cuando la comunicación no fluye, vosotros lo sabréis, los que ya estáis haciendo prácticas o habéis tenido la oportunidad de trabajar y atender a los pacientes, esto crea una situación muy frustrante para ambas partes, para los pacientes, pero también para vosotros, que os veréis pues, obligados a veces a solicitar pruebas que a lo mejor no son necesarias, pero ante la duda pues las pedís, o quedaros con la intranquilidad de si realmente esa persona ha entendido pues, las instrucciones de cómo se tiene que tomar X tratamiento. Hay un estudio que llevó a cabo el área de calidad y seguridad del paciente del SERMAS, del Servicio Madrileño de Salud recientemente, pues que sacaba algunos datos como que el 50% de los errores de la medicación se producen en el centro sanitario, o sea, en el momento de la prescripción, que 1 de cada 4 de estos errores es potencialmente grave y entre las causas más comunes están los fallos en la comunicación médico-paciente. ¿Vale? Entonces, si a toda esta complejidad y estas diferencias de poder, digamos, entre los interlocutores, sumamos el hecho de que haya una diferencia idiomática y cultural, pues, y social, todo se vuelve muchísimo más complejo, ¿vale? Y a día de hoy es algo que no podemos dejar pasar, porque a día de hoy, por lo menos aquí en la Comunidad de Madrid, un 15% de los pacientes que acuden a centros sanitarios son población extranjera y prácticamente la mitad de estas personas no tienen el español como lengua materna y vienen de una cultura diferente, ¿vale? ¿Podéis pasar la diapositiva, por favor? Gracias. Y bueno, esto lo voy a pasar así un poquito por encima porque ya os he comentado, Nacho, bastante al respecto, pero pues eso, concretamente cuando hablamos de atención a asistencia a población extranjera, pues además de todos los condicionantes anteriores que dijimos, de la complejidad del sistema de por sí, pues se unen por las diferencias, los factores socioeconómicos, pues como decíamos, ¿no? El hecho de las condiciones precarias al final, precariedad social y laboral, que eso influye y hace que la persona migrante muchas veces no priorice su salud. O sea, lo principal es trabajar y la salud pues la voy a relegar a lo mejor a un tercer o cuarto plano. Y esto además genera muchas veces esta precariedad laboral, pues dificulta cuando se tratan de temas que necesitan un cierto seguimiento médico, dificulta el poder asistir a las consultas, porque muchas veces pues, los empleadores no lo permiten, ¿no? Yo no puedo estar pidiendo cada X tiempo que me dejen en el trabajo faltar para ir a una consulta. También influyen los aspectos legales, como decíamos, y lo vimos pues, de una forma bastante clara durante toda la época del confinamiento por el tema del coronavirus. Pues gente que llega aquí, que está en una situación administrativa irregular, que no tiene la documentación en regla y que tiene miedo de acudir al centro sanitario porque a veces desconocen incluso si puede haber una vinculación entre los servicios sanitarios y la policía. Y bueno, todo este miedo también al final acaba impidiéndote acceder a la información y muchas veces pues se desconocen. O sea, desconocen si tienen derecho o no a acceder a los servicios
y desconocen cómo funciona el sistema, y todo esto pues te va desvinculando e impide el acceso. Y luego, también como decíamos, pues los aspectos socioculturales, que es una parte súper importante, el idioma y la cultura principalmente, que son pues, dos claves que no se pueden dejar de tener en cuenta a la hora pues, de atender a personas migrantes. Entre, pues así un poco los aspectos o las cosas que nos transmiten más aquí en el Ramón y Cajal, en medicina tropical, los pacientes, ¿no? Digamos, estos choques culturales, porque no es solo, o sea, el idioma, luego hablaremos más en profundidad, yo creo que está claro, ¿no? La diferencia idiomática impide la comunicación, pero no es solo una cuestión de lengua, sino que muchas veces nosotros vemos que la información no llega porque por una cuestión pues, cultural o social, ¿vale? Porque hay ciertas pues, diferencias de funcionamiento de los sistemas. Por ejemplo, pues pacientes que vienen de zonas en las que la sanidad pues, está muy privatizada y es muy difícil acceder a los servicios médicos si no es pagando, porque si no pagas una cantidad importante no te van a atender, pues a ellos les resulta muy raro y les choca que aquí se ofrezca así todo de una manera gratuita, ¿no? Y esto puede provocar desconfianza por parte del paciente y de hecho, pues genera desconfianza a veces. Luego también, pues las diferencias en los procedimientos que se utilizan, ¿vale? Hay pruebas diagnósticas a las que nosotros estamos muy habituados y que son muy rutinarias, que en otras zonas o en otros países a lo mejor no son tan rutinarias o pues ni siquiera se hacen o no existen y que pueden chocar. El ejemplo más repetitivo que tenemos son las analíticas de sangre, con la población concretamente de África subsahariana. ¿Vale? Aquí un análisis de sangre, pues lo hacemos, nos hacemos, pues eso, constantemente análisis de sangre y en África, por ejemplo, pues no es así y aún encima pues la sangre tiene pues un simbolismo, está asociado a la fuerza de la persona y se desconoce también, pues a lo mejor que aunque me saque sangre no pasa nada porque se va a regenerar. Entonces, bueno, pues si no explicamos el porqué de los procedimientos y todas estas cuestiones, podemos provocar que el paciente pues se desvincule y decida, pues mira, yo aunque, y esto ya ha ocurrido aquí, de pacientes diagnosticados de VIH, que ante que se les planteó pues que el protocolo decía que tenían que venir al principio cada X tiempo a hacerse una analítica de sangre, se han cabreado y han desaparecido y no han vuelto a venir a la consulta. Bueno, por poneros algunos ejemplos, hay muchos más, tenemos materiales, como no me puedo extender mucho, tenemos materiales también, sí. Perdona, Martina, perdona por cortarte. Es que finalmente solo nos podemos quedar hasta el 40 por las siguientes. Lo acabo de leer. Entonces, pues por si quieres para gestionarte estos minutos. Claro, por eso lo acabo de ver y por eso que no me extiendo más ya en esta parte. Tenemos materiales en la página web, hay un apartado específico de mediación, cultura y bueno, esta información también está allí recogida, así que lo podéis pues consultar allí, ¿vale? Pero son, bueno, pues la cultura es compleja y son muchos los factores que influyen. Si me pasáis ya a la siguiente. Vale, entonces, bueno, esto es simplemente pues que hay características, ¿no? De a lo mejor algunas dificultades añadidas a todas estas de base pues, que pueden dificultar todavía más esta atención. Vamos a pasar a la siguiente. Vale, entonces, bueno, algunos facilitadores o estrategias a la hora de atender a la población migrante que tenéis que tener en cuenta o que podéis proporcionar, pues los veis aquí, ¿no? Siempre por las cuestiones de género, tenerlas muy presentes, preguntar si te sientes más cómodo, más cómoda con un profesional masculino o femenino,
pararse un poquito más, quizá a explicar las cosas y el por qué, dar la oportunidad a los pacientes siempre de que nos pregunten, invitarles a que nos pregunten, porque también en algunas culturas puede resultar de mala educación hacer preguntas al médico. Entonces, siempre ser nosotros los que pues, demos ese pie, ¿no?, a preguntar y transmitir todo el tiempo esa sensación de confianza y de confidencialidad. Recalcar muchísimo el tema de la confidencialidad. Intentar ser flexibles, pues si a lo mejor la persona no puede acudir cada 3 semanas al hospital para el seguimiento, pues intentar hacer la consulta por teléfono o juntarle las citas en un día y pues eso, ¿vale? Dedicarle tiempo al final y explicar el porqué de las pruebas, las fases de las enfermedades, utilizar muchas veces pues dibujos que pueden ser de gran utilidad cuando el lenguaje es más limitado. Y bueno, ahora por comentaros un poco, ¿vale? Hay una herramienta que sería la ideal y que es con la que trabajamos nosotros, que es el servicio de interpretación y mediación. ¿Me pasáis a la siguiente? Vale, os cuento un poco, es una figura desconocida. Hablamos de intérpretes y mediadores, que son profesiones diferentes, pero que se juntan en el ámbito sanitario, ¿vale? Y que comparten unas características comunes. Os sonará más la figura del traductor, quizá. Los traductores trasladan mensajes de una lengua a otra por escrito, los intérpretes lo hacen de manera oral. Y en el ámbito sanitario trabajaremos más de forma oral. Y luego ya la parte más del acompañamiento, de la orientación, de la explicación del funcionamiento del sistema sanitario, entra más en la parte de mediación. Como no se desconoce, mucho esta figura y no está muy presente, hay veces, o sea, muchos profesionales pues creen que el hecho de hablar 2 lenguas o el hecho de pues proceder de cierta cultura ya pues le da a la persona, como ya le convierte o le da capacidad para hacer interpretación o para mediar. Pero bueno, que sepáis que esto no es así, que bueno, son profesiones que se estudian en la universidad, en la de interpretación y mediación, pues bueno, por otras vías, y que además, o sea, que el tema de controlar 2 lenguas o conocer 2 culturas es simplemente el requisito básico y que además de eso, para poder llevar a cabo un trabajo de calidad y asegurar pues la integridad del paciente, pues que hay que tener controlado otras competencias, ¿vale? Hay que saber unas técnicas de memorización, de cómo trasladar el mensaje, conocer pues, un vocabulario específico del ámbito sanitario y bueno, y algo muy importante es también el código deontológico de los intérpretes y mediadores, ¿vale? Que siempre os lo explicarán al principio de la consulta y tanto a los profesionales como a los pacientes. Si me pasáis la diapositiva siguiente, ¿vale? Estos son los principios básicos del código de los intérpretes, de confidencialidad. Tienen que ser neutros también, el intérprete o el mediador no está ahí para dar su opinión o para aconsejar, y también imparciales, ¿vale? Ni de un lado ni del otro. Como vamos mal de tiempo, pues eso, por finalizar y por cerrarlo, que bueno, ante la falta de estas herramientas, aquí en Madrid tenemos pues este servicio en lo público, pero que es concreto del Hospital Ramón y Cajal, y a veces podemos salir pues, a otros centros. Sí que hay ONGs que dan el servicio, o sea que si recibís pacientes que a lo mejor están a través de alguna ONG, pues a lo mejor averiguando a través de ellos sí que podéis conseguir el servicio de intérprete. También en varias comunidades hay un servicio de interpretación telefónica, que aunque siempre decimos que no es lo ideal, pero es mejor que nada. Y así que os informéis, porque hay muchos profesionales que tampoco lo conocen, y que tengáis mucho cuidado a la hora de utilizar a familiares, amigos, conocidos para que hagan esta labor de interpretación, porque ahí se vulneran pues muchos derechos del paciente.
al final la calidad de la transmisión del mensaje no va a ser probablemente buena y es algo que hay que evitar, ¿vale? Y que hay que prohibir, o sea, completamente prohibido cuando se trata de menores. Y bueno, para cualquier duda, si queréis más información, pues como tenéis nuestro contacto, pues a través de ahí lo hablamos y respondemos lo que necesitéis, os enviamos material, si creéis que existe posibilidad, pues a lo mejor en el centro en el que estéis de implementar un servicio así parecido al nuestro.